8:49, seguimos nosotros con el candidato al Senado por el partido Ahora Nación del candidato a la presidencia López Chao. Estamos con el doctor Antonio Maldonado. Doctor, se sigue diciendo de que el señor Alfonso López Chao habría entrado en contradicciones respecto a su detención en 1970, que fue conocido por el señor Villanueva, ya que en un inicio fue supuestamente por tema de la dictadura militar y ahora se sabe que fue por robo. ¿Usted considera que ha habido ahí contradicciones? ¿Cuál es su comentario al respecto? Mire, yo me refiero a los hechos. Como le comentaba unos minutos antes, en el Perú de hoy la posibilidad de que una persona sufra detención arbitraria o ilegal es un riesgo que existe. Y en esa época, en los años 70, en el contexto, en efecto, de un gobierno militar, esa posibilidad era alta, ¿no? El hecho, ese es un primer hecho, digamos, la posibilidad de que una persona sea privada de su libertad, no por orden judicial, no por la flagrancia en la comisión de un delito, sino porque algún efectivo del orden considere que cierta situación es sospechosa o tiene un perfil de sospechoso, entre comillas, que es un estigma criminal ya superado desde la época del Lombroso, y bueno, procede a su detención. De otro lado, el otro hecho notable e incontrovertible es que el señor López Chao, desde el año 1968, era un dirigente estudiantil, o sea, no era miembro de una banda criminal. Entonces, más allá de las circunstancias concretas que el señor López Chao tenía que haber aclarado de manera directa y rápida, estos dos hechos son los que nos informan de que en realidad no estamos ante un suceso que revista una gravedad tal que merezca su expulsión del proceso electoral. Si así fuere, bueno, hay dos caminos, y dos caminos que no tienen nada que ver con Ahora Nación. Los órganos electorales pueden tomar la decisión que era correspondiente, y el segundo camino es que el electorado tome la decisión que corresponda. Porque fíjese, señora Salazar, ha llegado un momento en el cual la ciudadanía también tiene un deber, y la ciudadanía escogerá el futuro de este país, y serán responsables de eso. Yo creo que también hay un deber del ciudadano de escoger, y eso no se puede uno atribuir, digamos, la facultad de dirigir el voto. Votarán por quienes creen que deben votar. Doctor, otro tema, las leyes denominadas procrimen. Tenemos por un lado a un sector que dice que no hay tal leyes procrimen, que es una narrativa que se repite simplemente para convencer a la ciudadanía, pero más bien dicen que son leyes más bien antiabusos del Ministerio Público, antiabusos del Poder Judicial. ¿Cuál es su opinión? ¿Estas leyes deben ser derogadas y por qué son procrimen? Mire, estas leyes en efecto son el resultado de una acción contraria a los principios legislativos que se espera de un Congreso de la República. Mire, en la historia no es un fenómeno nuevo. Cualquiera interesado puede leer de Legibus, de las leyes de Marco Aurelio Cicerón, y ahí encuentra una serie de reflexiones sobre ese tipo de problemas. ¿Qué pasa, se plantea Cicerón, si un Congreso o Parlamento, como quiera denominársele, el día de hoy decide que el robo es una conducta lícita? Esa decisión de que el robo es una conducta lícita, ¿la torna en efecto lícita? Eso lo plantea Cicerón hace millones de años. En el contexto del nazismo, un famoso jurista alemán, del cual nunca se hizo responsable de sus doctrinas, Edmundo Mesger, justificó las acciones del nazismo bajo un manto de legalidad. A la luz de la historia, ¿esas leyes pueden calificarse como derecho? No, de ninguna manera. Fueron todo lo contrario del derecho. Y en ese contexto, ¿qué ocurre? El Ministerio Público peruano, sin ser, y nadie sostiene, y yo no lo sostengo, que es una entidad perfecta, sin problemas, etcétera, pero si uno mira el contexto de los ministerios públicos en la región, el Ministerio Público peruano no tenía, y ahora puede ser que los tenga, una conducta institucional al servicio del poder político. Con todas sus imperfecciones, el Ministerio Público hacía lo que tenía que hacer. Es decir, los congresistas cometían delitos. ¿Y qué querían que pasara? O sea, robaban el sueldo de sus trabajadores, se coludían para vender leyes, y esto es un asunto que todavía no se ha terminado de investigar. Un grupo de congresistas de Perú Libre y un partido pseudoizquierdista vinculados a ellos viajó, invitado por la Federación Rusa, a Ucrania para justificar un acto de agresión internacional contra Ucrania. Y una serie de irregularidades.
personajes patéticos, una haciendo que un funcionario le corte las uñas, otra agrediendo a un trabajador del otro, en fin, un Congreso impresentable. Entonces, ¿qué querían que el Ministerio Público hiciera? Que no los investigara. Pero el Congreso, lejos de decir, bueno, tales y cuales miembros del Congreso, en efecto, han incurrido en conductas que no solo son infracciones a su función como congresista, sino incluso posibles delitos, y dejo al Ministerio Público que investigue, pues no, hicieron todo lo contrario. Cargaron, mire usted los famosos niños, totalmente coludidos con el señor Castillo, cargaron contra el Ministerio Público en una campaña absolutamente falsa de persecución política, porque reitero, hay que ver la conducta de los ministerios públicos en la región y compararlas con el Perú. El Ministerio Público del Perú no ha perseguido opositores políticos como lo ha hecho el fiscal general de Bolivia con el caso de la señora Yanine Áñez. El Ministerio Público del Perú no ha perseguido a opositores políticos como lo hace el fiscal general de la República de El Salvador. El Ministerio Público del Perú no ha perseguido a opositores políticos como lo hace el Ministerio Público, el fiscal general de Nicaragua. El Ministerio Público del Perú no ha perseguido a opositores políticos como lo hace el fiscal general de Venezuela. Por tanto, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué hizo el Ministerio Público? Perseguir presuntos delincuentes. Eso es lo que hicieron el Ministerio. ¿Y qué hizo el Congreso? ¿Y qué hizo el Congreso? Expidió una serie de leyes que por supuesto tienen que ser derogadas, que por supuesto son leyes pro crimen, y no hay otra forma de calificarlas. En el caso, la inhabilitación de la fiscal Delia Espinosa, ¿fue una venganza del Congreso? Es una venganza absoluta. Mire, el otro día sostenía esto en un programa. En el Perú creemos que las persecuciones políticas solo se dan en los países que he mencionado. No, señores. Hay persecución política en el Perú, y la persecución política en el Perú es la expresión de un profundo acto de intolerancia, protagonizado principalmente por ¿quiénes? Por estos señores de Renovación Popular, estos señores que se permiten investigar no solo a la fiscal Espinosa, sino a los ex fiscales del caso Lavallato, a los ex procuradores del caso Lavallato, el fiscal etcétera. Tomás Gálvez ha desactivado los equipos especiales. Bueno, eso es muy grave, y eso es otro hecho muy grave que también tendrá que ser revertido cuando recuperemos el Estado de Derecho. Por eso es importante que la ciudadanía tome decisiones. Puede tomarlas o puede no tomarlas. Es decir, quiero decir, si la ciudadanía decide optar por quienes nos han demostrado a lo largo de todos estos años que no les importa el Estado de Derecho ni la democracia, sino solo salvar sus conductas, que son infractoras de la Constitución y de la ley penal, bueno, será responsable pues la ciudadanía de lo que pase. Por años he escuchado, es que siempre se politiza el sistema de justicia, el Ministerio Público está copado de determinados partidos o tendencias políticas. Por años se ha hablado así, ¿no? Un tiempo se hablaba del APRA, un tiempo que estaban los nacionalistas, un tiempo se hablaba de que los caviares tomaron el sistema de justicia y que quieren limpiar. Es difícil, o sea, siempre se va a politizar el sistema de justicia. Pero mire, reitero que, en mi opinión, sin ser el Ministerio Público y el sistema de justicia un sistema perfecto, sino que tiene muchos problemas, muchos de los cuales se refieren a la actitud de los poderes públicos, el Congreso y el Legislativo, no ha incurrido en esto que se conoce como presunta persecución política. Ahora, ha habido, sí, personajes notorios. Cierto partido tradicional era notorio porque tenía en el Poder Judicial a un famoso lobista que ya falleció, inclusive que llegó a ser magistrado de la Corte Suprema, en fin. Esto pasa, y mire, el sueño, así como los ciudadanos acarician el sueño de la casa propia, los partidos y los actores políticos, no solo en el Perú, sino fuera del Perú, acarician el sueño de un ministerio público, de un sistema de justicia capturado por los políticos, porque es la forma, la garantía que ellos tienen de tener impunidad. Por tanto, en el Perú, reitero, ¿actualmente cómo estamos? Ahora estamos muy mal porque tenemos... ¿Cómo está el sistema de justicia, la Defensoría del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional? El Ministerio Público, y esto no es una especulación ni es una aseveración que no esté basada en los hechos, el fiscal de la Nación ha desactivado los equipos especiales que investigaban los casos más graves, los crímenes más graves que han ocurrido en el Perú recientemente, los casos de violaciones de derechos humanos, los casos de corrupción de funcionarios, los casos de corrupción transnacional, los casos de corrupción en la justicia, en fin. Entonces, este hecho es muy grave, respecto del cual
por supuesto, de obtener mayoría los partidos de oposición, no solo hablo de Ahora Nación, lo que se requiere es una alianza ciudadana por la democracia, que no va a tener como único protagonista a un solo partido, sino a varios, que los partidos de oposición, si recuperamos la democracia como esperamos, y el Estado de Derecho teniendo mayoría en el Congreso en las dos cámaras, y ganando el Ejecutivo, esta situación se puede revertir, y quienes han incurrido en estas conductas rindan cuentas. De eso sí tenga a usted la absoluta seguridad, de que nosotros, si logramos este escenario que le he comentado, pediremos cuentas. Bien. Y esperaremos cuentas. Muchísimas gracias al doctor Antonio Maldonado, candidato al Senado por Ahora Nación, con el número 77. Muchas gracias, doctor, y suerte en su campaña. A usted las gracias por sus amables palabras. No hay tiempo para más. Continúen con la programación de Radio Vital y también de Nativa Televisión. Conmigo será hasta mañana.